voy a empezar con una constatación que va a ser un poco como el hilo conductor de la charla, ¿no? Jesucristo es el Salvador. Si nosotros rastreamos el Antiguo Testamento, percibimos en él una paradoja o dos realidades confrontadas que parece como que no logran encontrar una buena síntesis, una integración. Por un lado, el Dios de la alianza, el Dios de Israel, porque es el Dios verdadero, es un Dios trascendente. Este es un sentimiento muy fuerte del pueblo judío, porque nuestro Dios es el Dios verdadero y no es como los dioses de los otros pueblos. El Dios de Israel es un Dios al que no se puede ver, que no se puede nombrar, del que no podemos hacer una representación, porque sería achicarle, ¿no? Sería meterle en nuestros esquemas. Y entonces estamos traicionando el gran atributo del Dios verdadero, que es el Dios trascendente, el que es más que nosotros y que no podemos acaparar. Por otro lado, porque es el Dios trascendente y verdadero, es un Dios que despierta mucha atracción. Es un Dios que cuando aparece en la vida, porque es el Dios verdadero, no deja indiferente. Y entonces el hombre religioso del Antiguo Testamento, el hombre que ha tocado, ha percibido algo de Dios, no a Dios, ¿no? Porque hemos dicho, siente una fortísima atracción, un deseo insaciable de acercarse cada vez más a Él. Surge la imploración en el corazón del hombre religioso, del hombre judío, que es: dime tu nombre, muéstrame tu rostro, déjame ver tu gloria. Son las palabras de Moisés, el amigo de Dios, el hombre que había tenido mayor intimidad con Dios, nos dicen. Por lo tanto, digo, hay una paradoja, algo como que parece que no hay conciliación. Hay una distancia insalvable, aparentemente, entre el Dios que está separado de lo humano porque es verdaderamente Dios, y porque es verdaderamente Dios despierta un anhelo en el hombre irrefrenable de buscarle, encontrarle, tocarle, vivir una comunión de vida con Él. Esta paradoja la recoge Benedicto XVI en la introducción de su libro, el primer libro, Jesús de Nazaret. Es una introducción preciosa. Voy a leer un pequeño parrafito del texto de Benedicto, ¿no? Dice nuestro Papa, como ahora tenemos dos papas, cuando rezamos por el Papa deberíamos rezar por los dos, siempre pienso yo, pero bueno, entonces dice, la petición de Moisés, déjame ver tu gloria, no es atendida. Dice Dios, mi rostro no lo puedes ver. A Moisés se le pone en un lugar cercano a Dios, en la hendidura de una roca. Estás contando el texto, ¿no? Que podéis ir a Éxodo 33. Todo esto pasa en Éxodo 33. Dice, se le coloca en la hendidura de la roca sobre la que pasará Dios con su gloria. Mientras pasa Dios, Dios le cubre con su mano y solo al final la retira y le dice, podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Sigue el Papa. Este misterioso texto muestra hasta qué punto puede llegar el contacto con Dios en esta vida y también los límites de este contacto. O sea, se expresa que es posible tener un contacto, una experiencia de Dios, pero también los límites. El acceso inmediato de Moisés a Dios, que le va a convertir en el gran mediador de la revelación, en el mediador de la alianza, tiene sus límites. Moisés no puede ver el rostro de Dios, abriéndonos así a una nueva expectativa y espera. El cumplimiento de este don que se niega, llegar a ver el rostro de Dios. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es una espera, queda en una espera, queda en una espera inconclusa. En Jesucristo nosotros creemos que esta espera se cumple. Esta respuesta y esta súplica son respondidas.
porque en él Dios mismo se deja ver con un rostro humano. En el misterio de la encarnación, ¿no?, la gloria de Dios se muestra, se revela, de un modo absolutamente impensable, porque Moisés quería ver a Dios, no quería ver a un hombre, ¿no? Y este va a ser el juego, bueno, la dinámica, ¿no?, que Dios nos va a jugar para revelarse, para mostrarnos su rostro. ¿Qué es verdaderamente su rostro? Nunca olvidéis esas palabras fuertes de Jesús: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Son muy fuertes, ¿eh? Pero por otro lado, nunca olvidemos el escándalo de los judíos cuando, viendo a uno como nosotros, decían: y este pretende ser Dios. Vale, yo dejo ahí, este es el primer punto de partida, ¿no? Ahora, siguiente paso, la necesidad de la salvación. Está muy relacionado, ¿no? Pero la necesidad de la salvación. Bueno, fijaos que me parece a mí, ¿no?, que en nuestro contexto se vende, ¿no?, una forma de vivir y de estar en el mundo, pues marcada por una instalación cómoda en la finitud y en lo relativo. Dicen que se ha pasado la época de los grandes relatos. En España ya no hay nada por lo que luchar, o poco, ¿no? Prado luchaba un poco por la democracia, ahora que se acaba de morir Adolfo Suárez, pero a mí eso ya, cuando me lo cuenta, es que no hay nada, ¿no? O sea, vivimos en un mundo en el que no hay nada por lo que creemos, ¿no? O sea, un poco impera esta actitud de instalación cómoda, de una satisfacción fácil. Esto es lo que hay, si quieres lo tomas, si no lo dejas. Es un poco como una forma de vivir que pacta con lo relativo. Hemos dejado de pelear y de luchar, porque además es que realmente, os lo digo en serio, y vosotros sabéis mejor que yo, todo nuestro discurso actual, ¿no?, ahora no me hace la palabra, por Dios, quiero decir, aceptar las opiniones de los demás, ¿no?, de la tolerancia, bravas, de la tolerancia, todo está bien, ¿no?, no puede ser intransigente, que yo estoy de acuerdo, pero al final se impone una forma de vivir, pues eso, en la que todo vale. Si es tu verdad, pues muy bien. Yo siempre lo cuento, ¿no?, cuando me metía monja decía a la gente: si te gusta. ¿Cómo que si te gusta? O sea, era mucho más serio que si te gusta. No me gustaba, claro, ¿no? Pero es un poco como vivimos ahora. Si te gusta, es como un aburguesamiento existencial, ¿no? Estamos cómodos en cualquier sitio, porque además es que se lleva. Casi que si te sientes incómodo en algún sitio, pues eso, eres un intolerante, ¿no? O sea, se olvida una exigencia. Hoy lo exigente incomoda. Si eres exigente, pues incomodas a los demás, ¿no? Eres intolerante. O eres iluso, o... Claro, esta sociedad del bienestar, nunca mejor dicho, en realidad, o puede ser, yo creo, que ha traicionado un impulso original que hay en el corazón del hombre, que es que nosotros no nos conformamos con cualquier cosa para ser felices. Hay en el hombre, nos constituye un deseo irrefrenable, insaciable de más. Pueden ser más cosas y más comodidades, incluso, valga la vulgaridad, pero al menos en eso. Dejar de vivir de este impulso, olvidarnos de él, en mi opinión, es sobrevivir. O es ser unos sonámbulos, o sea, estar dormidos despiertos. Porque si algo ha caracterizado al hombre, y por eso es posible el desarrollo, aunque solo sea eso, y las grandes hazañas de la humanidad, es que el hombre no se ha conformado con las 4 cosas que le dieron sus padres, y de esas 4 cosas hizo 8.
Es decir, yo creo que debemos despertar el deseo del corazón. El hombre bien puede ser definido como un ser de deseos, no como un ser de satisfacciones. El hombre es el ser del corazón inquieto, por ello un buscador infatigable de algo, de alguien, un sediento, un hambriento, un ser abierto a la plenitud. De hecho, creo que nosotros, que no somos mejores que nadie, pero si estamos hoy aquí, es porque sentimos no que somos mejores, sino que no tenemos todo correctamente colocado en la vida. Si nosotros estamos hoy aquí, es porque sufrimos los vacíos interiores y queremos darles una respuesta. Porque no estamos conformes con nuestra vida. No estamos muy contentos con lo que cada uno personalmente en su corazón lleva. Y por eso ha dejado la comodidad del sillón y se ha ido a buscar algo más. Si aquí encontramos algo bien, y si no el próximo fin de semana, mañana, y cada instante tendremos que seguir buscando, incluso aunque encontremos hoy. Es decir, tenemos escritas unas exigencias de amor, de conocimiento, de encuentro, de salud, de vida que no logramos satisfacer, que no logramos responder nosotros mismos. Tocamos un límite insuperable, que es nuestra finitud. Y tocamos el límite insuperable de nuestra impotencia, porque el hombre no se explica desde el propio hombre. Nosotros, como Moisés, no tenemos el nombre ni tenemos el rostro, pero también tenemos la súplica. Dime tu nombre, muéstrame tu gloria. De eso sí sabemos. Nosotros sabemos como el salmista, mi ser tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ver el rostro de Dios? Hay una sed de infinito que nos ha llevado y que nos lleva muchas veces en esta búsqueda de felicidad al infierno más terrible. Porque buscamos lo absoluto muchas veces en las cosas relativas. Porque este deseo de infinito que no logramos saciar, intentamos saciarlo y colmarlo en cosas de nuestro mundo. Esas son nuestras grandes pérdidas. Esa es nuestra sed de salvación, nuestra necesidad de salvación. Yo creo que hay 3 grandes experiencias humanas que están encerradas en este deseo de infinito, que muestran la necesidad de salvación, ¿no? Que brotan de este deseo de infinito. 1, que si el hombre finito está hecho para lo infinito, realmente no se ha hecho él a sí mismo, y es un hombre que viene de la gracia. La experiencia de la gracia que hablaba Prado esta mañana es una experiencia que necesita salvación, porque si nosotros no venimos de nosotros mismos, ha sido otro quien nos ha traído a esta existencia. En ese otro está la respuesta a nuestras preguntas más profundas. La experiencia de la gracia nos lleva a una búsqueda de salvación, porque el hombre no se responde desde sí, viene de un otro. La salvación de una vida, que es el lograr una vida hecha, tiene su secreto en encontrar ese origen. La experiencia de la gracia conduce necesariamente a una necesidad de salvación, porque si yo no tengo mi vida entre las manos, sino que mi vida es un don, tengo que buscar al donante. Esa es la salvación, encontrar a aquel que me ha amado primero. Por otro lado, como este deseo de infinito que busca ser colmado nos lleva a muchos caminos de pérdida, porque nos confunde, porque como somos sedientos, dice el profeta, ¿no? Vais a cisternas de aguas estancadas para saciar vuestra sed. Pues la experiencia del pecado requiere de nosotros salvación. Nosotros nos confundimos muchas veces, este deseo de infinito nos ofusca.
lo cuento siempre, pero lo cuento una vez más, ¿no? Olivier Clément, que es un autor que yo he estudiado mucho, dice que en su vida, el drama de su vida es que ha exigido a los demás que sean el absoluto que su corazón deseaba. Dice, y he matado a muchas personas en mi camino. Dice, cuando miro hacia atrás, dice él siempre, veo mi camino que está lleno de pájaros muertos. Es una metáfora, ¿no? Pero esta experiencia de la necesidad de salvación, que buscamos lo infinito en lo finito, y si fuesen cosas bien, pero cuando lo hacemos con las personas, este drama grande del pecado, ¿no? De la objetivación de los demás, de exigirles que respondan a nuestras preguntas, esto es tan importante en las relaciones, en la familia, en la comunidad. Y por último, otra exigencia de salvación que está inscrita en este deseo de infinito que tiene el corazón humano es que como realmente nunca acaba de saciarse este deseo, pues o viene el infinito a saciarlo o vivimos en una mentira y el hombre puede caer en la desesperación. ¿Por qué nos han hecho de un modo que al final no tiene respuesta? Nosotros tenemos experiencia de lo relativo y a la vez estamos hechos para lo absoluto. Entonces necesitamos al absoluto. El hueco del corazón, ¿no? Se convierte en un grito. Sálvame. Dice un autor, Nicolás Cavasilas, el corazón del hombre ha sido creado lo suficientemente grande como para que el propio Dios pueda tener cabida en él. Mientras no contenga al increado y se vuelva hacia las realidades creadas, que absolutiza, es la nada lo que surge. La nada, el hastío, el vacío. Porque el hombre es una cavidad que solo Dios puede llenarla. Queremos engañar muchas veces este deseo. Nos pasamos la existencia intentando apagarlo. Y lo que justamente se nos pide es despertarlo. A nosotros cristianos, lo que justamente se nos pide es despertarlo. Llegar a ser conscientemente hombres y mujeres de deseo. Hasta las lágrimas. Se nos pide convertirnos en grito, en voz, en llamada a un otro para que venga y nos salve. Para que venga y nos salve. Porque necesitamos un Salvador. Esta es la primera constatación. Un paréntesis pequeño, poco profundo, que tendría más, porque a mí me salía, ¿no? Esto tiene su réplica, ¿no? Los cristianos, este deseo de infinito al final nos lleva a inventarnos, ¿no? Alguien que lo colme. Tantas veces nos hacen esa misma recriminación, ¿no? Bueno, yo no tengo una respuesta ahora mismo muy clara sobre esto, pero sí tengo que decir que si nosotros nos ajustamos a la realidad, ¿no? Como objetivamente se desarrolla la existencia, ¿no? sin intentar calcularla o manipularla, yo no sé, no lo inventamos, es que el hombre está hecho así. Conocemos a una persona que no había oído jamás hablar de Dios en su casa. Hombre, había hablado una vez porque vivía en España, ¿no? Vamos, no sabía lo que era un sagrario, para que os hagáis una idea. Era montañera y un día tuvo una caída seria por un círculo. Fue el inicio de su conversión. Y ella siempre contaba, ¿no? Nuria Volado, que en el momento en el que estaba cayendo, ella dijo por primera vez unas palabras que nunca había pensado. Dios mío, gritó, sálvame. Cayó, se paró y dijo, pero ¿cómo he dicho yo esto? Y empezó todo un camino de conversión que la ha llevado a consagrar su vida a este Dios. Es decir, yo creo que debemos ajustarnos a la realidad. El hombre experimenta un vacío y que está hecho para una plenitud que no encuentra en nuestra experiencia otra respuesta que Dios mío, sálvame.
fijaos, esto es tan importante y es así, ¿no? Que dice Karl Rahner que incluso en el caso, ¿no?, de que Dios libremente no respondiera nunca a este deseo, ¿no?, y se mantuviera en el silencio, la realización última del hombre sería vivir prestando oído al silencio de Dios. O sea, la realización del hombre está en Dios, en esta tendencia interior hacia Él, esperando una respuesta a nuestras preguntas. Hasta tal punto que aunque Él se hubiera mantenido en el silencio más profundo, nosotros lograríamos la actitud más lograda humanamente viviendo a la escucha del silencio de Dios. ¿Habéis entendido esto? Pero lo más bonito y la gran buena noticia del cristianismo es que Dios no se ha mantenido en el silencio. Dios ha roto la distancia entre Él y el hombre y nos ha dado una palabra de vida, ha respondido a nuestras preguntas. Dios nos ha hablado y ese es el gran motivo de esperanza para el hombre, la gran noticia que tenemos que dar a los hombres es que hay respuesta para estas grandes preguntas. Hasta tal punto, además, Dios ha dado respuesta que, fijaos, que el deseo que es finito, ¿no?, nuestro deseo finito por Dios, el infinito, en realidad está antecedido por un deseo infinito de Dios por nosotros. No es que Dios haya dado respuesta, es que nos dice, cuidado, que antes que tú me desearas, ya estaba yo pensando en ti. Tú no tienes la iniciativa ni siquiera en este deseo. Este deseo viene de mí. ¿Cómo yo no voy a darle respuesta? Es Dios mismo quien suscita en nosotros la sed de Él. Porque dice Agustín, porque Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Es como, sería absurdo, ¿no?, que alguien enamorara a otra persona y cuando ya la ha enamorado le dijera, no, si yo en realidad no te quería. Es eso es un poco, ¿no? Dios nos enamora porque Él nos ha amado primero. Tendemos hacia Él porque Él nos ha creado así, porque nos quiere para Él. Podemos decir, por tanto, que este Dios, ¿no?, que nos atrae hacia sí y que se ha revelado, se ha manifestado. No voy a hacer un recorrido por toda la historia de la salvación, pero es verdad que nuestra propia existencia, ¿no?, todo el recorrido de la gracia que he hablado esta mañana es signo de esto, de que Dios no se ha mantenido en el silencio. La creación, el Antiguo Testamento, la elección de Dios de cada hombre, ¿no?, todo lo que dicen los Salmos, un Dios que se inclina sobre el hombre, que se hace columna de fuego durante el día, que acompaña al pueblo de Israel en sus caminos, un Dios que está pendiente, ¿no?, del quehacer de los hombres. Así se manifiesta ya en el Antiguo Testamento. Bueno, esta cercanía de Dios, este salvar la distancia, encuentra su plenitud en Jesucristo, donde Dios se manifiesta y se da a conocer completamente, no solo tendido hacia nosotros, sino que entra en el misterio de nuestra tierra y de nuestra vida y se hace uno de nosotros. Dios no solo permanece en el silencio, Dios no es indiferente a nosotros, no solo se preocupa de nosotros y es un Dios en favor del pueblo, sino que se hace un Dios con nosotros. Toca nuestra tierra. Es el sentido profundísimo de lo que Pablo habla de la kenosis, ¿no?, en el himno a Filipenses. Un Dios que se vacía de sí, que deja su distancia, entre comillas, para hacerse pura cercanía.
para salvar la distancia. Entra en lo profundo de nuestra sed, porque Dios se hace un corazón como el nuestro. Fijaos, esto que nosotros contamos no le es indiferente a Dios, hasta tal punto que es que Dios se ha hecho hombre. Sabe muy bien de esto nuestro, de esta insatisfacción, ¿no?, de este vacío, de nuestra inquietud interior. Él sabe bien. Tiene un corazón como el nuestro. Vean, otro texto que explica bien esto que quiero decir, ¿no? El mismo autor, de Nicolás Casilas, dice, fijaos qué bonito, esto es para despertarse todos porque es precioso. Dice, el amor que Dios tiene a los hombres le anonadó. No se contentó con llamar al siervo a quien amaba para que viniera así. No nos ha dicho, oye, tú me estás buscando, ven, acércate, que te voy a abrir un camino. No. Quedándose él en su cielo, sino que saliendo de sí, vino a buscarle en persona. Siendo rico, se abajó hasta su miseria, y saliendo de sí, viene a decirle cuánto le ama. Y en retorno de este amor, solo te pide que le ames. No retrocede ante el desdén, no se ofende por la injuria. Cuando se le rechaza, espera junto a la puerta. Nada deja por hacer a fin de manifestar su amor. Este es el modo como Dios ha salvado la distancia y ha respondido a nuestra exigencia de plenitud, vaciándose Él. Vaciándose Él. Nuestro Dios, por favor, esto es muy importante, fundamentación teológica de todo este discurso, no es un Dios macizo, denso, lleno, como completo, así una esfera. Nuestro Dios es un movimiento de amor, de salida de sí. Nosotros que no soportamos el vacío, nos encontramos con un Dios que se ha hecho vacío para colmarnos. Nosotros que pensamos ingenuamente que para estar llenos hay que acaparar, nos encontramos con un Dios que se ha desposeído. ¿Por qué? ¿Por qué esta dinámica? ¿Por qué esta dinámica de encarnación? ¿Por qué? Bueno, pues vais a ver por qué, ¿no? ¿Por qué es necesaria para la salvación? Este era el tema de la charla. ¿Por qué esta dinámica de encarnación en Dios? ¿Por qué es necesaria para la salvación? Y ahora os digo la frase, con que os quedéis con ella, es la frase de la charla. Decían los padres de la Iglesia. Porque lo que no ha sido asumido no puede ser salvado. Lo que no es asumido no es salvado. Y si nosotros estamos hablando quién es el Salvador, no podemos tener un Salvador que desconoce nuestra vida y que no la asume, porque entonces no la salva. Los padres de la Iglesia se hacían esta pregunta, ¿pero por qué Dios se ha hecho hombre? Cur Deus homo. ¿Por qué? Podía habernos salvado de otro modo. Hay muchas cancioncitas incluso que hablan de eso. Bastaría una lágrima que Dios desde el cielo hubiera hecho. Pues no sé yo si bastaría. De hecho, los padres de la Iglesia no lo tienen tan claro. Porque lo que no es asumido no es salvado. Entonces, ¿hubiese bastado? Quizás sí, no lo sé. Pero desde esta lógica no. Vamos a profundizar un poco en esto, ¿no? La salvación no puede ser, ¿no?, una intervención de Dios que soluciona nuestros problemas desde la distancia. Lo primero porque los problemas que nosotros tratamos de solucionar o que Dios nos solucione no se pueden solucionar. Es decir, ser criaturas conlleva muchos problemas que no se van a solucionar nunca.
Pues que nos morimos, que nos enfermamos, que las cosas pasan, que nos defraudan. Es que eso es nuestra condición, ¿lo entendéis? Nos es debido. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es que nos quiten estas cosas. El Dios que salva, de hecho, va a ser un Dios que se revela como un Dios afectado también por el mal, por aquello que nos preocupa y que nos inquieta. En realidad, por lo tanto, una vida salvada, lograda, no es una vida en la que no hay dificultades. No es una vida fuera de la vida humana. Eso será otra cosa. Será la de los ángeles, será... Pero nosotros queremos que salve nuestra vida humana, por lo tanto tiene que ser humana realmente. La salvación de nuestra vida humana se encuentra o se cifra en encontrar, en descubrir un amor, una presencia, una compañía capaz de dar sentido al dinamismo propio de nuestra existencia. Y eso es lo que hace Dios con su encarnación. Él entra hasta las heces, ¿no? Dicen, asume todo lo nuestro. Incluso dice, Dios lo hizo pecado. Todo, lo bueno y lo malo de lo humano, lo que nos gusta y lo que nos molesta, aquello de lo que necesitamos salvación. Y lo abraza, lo vive, lo toma, lo hace suyo. De modo que allí, en el corazón de nuestro infierno, se abre un espacio de comunión, se abre un espacio de encuentro, se abre un espacio de bendición. Aquello de nuestra existencia que necesita salvación se puede convertir en un espacio de gracia y de salud, no porque desaparece, sino porque en el corazón de esa dificultad, en el corazón de ese infierno, nos encontramos con una presencia que nos abraza, que nos ama y que nos dice, yo estoy contigo, yo, Jesucristo el Salvador. El infierno es rescatado porque ha sido visitado por Cristo. Nuestro infierno es salvado si en él descubrimos a Jesucristo. La soledad, la muerte, la enfermedad, el pecado, de hecho, no han sido erradicados después de la salvación de Jesucristo. La salvación en Cristo se muestra en su tomar sobre sí estas situaciones, abrazarlas, visitarlas, colmándolas de su presencia. Hasta el punto de poder reconocer que aquello que es maldición y desgracia ha sido transformado en oportunidad de gracia y bendición. Por eso los cristianos podemos decir que la dificultad, la cruz, se ha convertido en bendición, en algo bueno. No porque sea bueno en sí, no, sino porque por la fe, por el encuentro con Jesucristo, eso que conduciría de por sí a la desesperación, al sinsentido, a la nada, ha sido visitado por un amor que lo llena de sentido. Nuestra fe y la salvación que Jesucristo nos trae no nos quita el sufrimiento. Ofrece en el interior del sufrimiento un espacio de comunión que da sentido a ese sufrimiento. Y lo hace lugar teológico. El infierno se convierte en lugar teológico. Por eso, la dinámica de la encarnación. Porque lo que ha sido asumido ha sido salvado porque se ha convertido en lugar de comunión con el Dios que ha venido a vivir nuestra historia con su drama en comunión conmigo. Vale, segunda parte.
Otra axioma patrístico, ¿no? Dios se ha hecho hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Ya estoy terminando, es la última parte. Dios se ha hecho hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. O sea, Dios se hace portador de la carne, sarcóforo, dicen los padres, para que el hombre llegue a ser neumatóforo, portador del espíritu. Dios, que sin dejar de ser Dios ha asumido nuestra condición, nos ofrece la salvación, que es, sin dejar de ser lo que somos, entrar en la experiencia de la vida divina. La salvación en la vida cristiana, una vida salvada, exige mantener estos dos ejes: lo humano y lo divino. Fijaos, esto parece una cosa, no sé si evidente o no, pero normalmente los conceptos que tenemos de una vida salvada niega uno de los dos ejes. Vamos a profundizarlo un poquito, ¿vale? Por ejemplo, negar lo humano como vida salvada, ¿no? Es la experiencia, por ejemplo, de salvación del mundo oriental, en el que para ser un hombre del espíritu hay que negar lo humano. Los hombres espirituales, Buda, es el hombre de los ojos cerrados. No le interesa el mundo. Más bien hay que desprenderse del mundo para llegar a una vida espiritual lograda, para llegar a esta comunión que hemos dicho que es la salvación, la comunión con Dios. Por lo tanto, la lógica de salvación sería una lógica de excarnación, no encarnación. Cuanto más lejos estamos de la carne, de lo humano, del mundo, pues más cerca estamos de la vida del espíritu y de lo divino. Bueno, pues esto que forma parte, ¿no?, yo creo, de la conciencia religiosa del mundo oriental, también yo creo que no es extraña para nosotros, hombres y mujeres católicos del siglo XXI. Cuando no aceptamos, por ejemplo, en nuestra vida las heridas de la enfermedad, del sufrimiento, cuando todavía seguimos pensando que son un castigo de Dios, por favor. Cuando, por ejemplo, cosas más sencillas, cuando creemos que estamos lejos de Dios porque estamos tristes. Encuentro muchísima gente que tiene esa idea, y como que ser salvado es estar tocando la pandereta todo el día. No sé muy bien, pero sí, es que a veces como que hay que estar, pues eso, siempre riendo, siempre, y que ese es el signo de la salvación. Es una dinámica excarnatoria. Lo humano íntegro tiene que ser asumido. ¿Cuántas veces los cristianos, para estar más cerca de Dios, huimos del mundo? Pensamos, ¿no? Huimos de nuestras realidades familiares, porque no nos gustan, sociales, porque estamos buscando sinceramente a Dios, como si Él estuviera fuera de eso, ¿no? Desde que Dios ha tomado un rostro, es lo humano lo que se ha convertido en un lugar teológico, todo lo humano. Fijaos que los iconos, que son la representación de lo que es la vida del cielo, intentan representar, siempre tienen los ojos abiertos en el cristianismo, mirando el mundo. Mateo 25 es la cima de esta vida salvada. ¿Quiénes son los salvados de Mateo 25? Los hombres que han vivido con los ojos abiertos y han sido capaces de reconocer la presencia de Dios, que se ha acercado a su vida con hambre, con sed, desnudo, lo que generalmente nosotros
nos contradice, ¿no? Nos incomoda, nos confunde. Vale. Por otro lado, también puede sucedernos que en nuestra idea de una vida salvada neguemos la dimensión divina. Pero ¿cómo, hombre? No, porque hemos hablado que el corazón del hombre solo lo puede salvar Dios, nosotros no podemos, experimentamos nuestra impotencia. Pero tantas veces en el cristianismo se introduce una dinámica farisea, que para nosotros es como la constatación de una vida salvada. Es el cristianismo de los puños, ¿no? Del cumplimiento, de como escalar calafones, los logros en la vida espiritual. Estar seguros de nosotros mismos es la figura del fariseo de esta mañana, que no necesitaba a Dios porque ya era muy bueno. ¿Qué necesidad tenía? Ninguna. Frente a estas dos tentaciones de salvación, nosotros que estamos buscando desesperadamente el agua viva, os invito a retornar a esta imagen, ¿no?, que ha sido un poco el centro de la charla, de un Dios que ha construido puentes entre estas dos orillas, que parecían siempre separadas, la divina y la humana. El Dios trascendente que ha abandonado su propia trascendencia y se ha inclinado sobre su criatura para hablarla, para amarla, para hacerse una con ella, para correr su propio riesgo, pero también para colmarla de su vida divina, para abrirla a una plenitud de comunión. La encarnación es el camino para la verdadera salvación del hombre, porque nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por lo tanto, el hombre está hecho para Dios. La morada del hombre es Dios. Pero os lo repito, el camino no es un camino de ascenso, una escalada arriesgada en la que muchos perderían la vida. Dios primero desciende, se hace amigo de los hombres. Él sabe bien lo que cargamos en el corazón, sabe de nuestras heridas y de nuestra contradicción interna. Y allí entrega su amor para que nosotros libremente lo aceptemos. Esa es la salvación, acoger la gracia del amor de Dios, que se ha hecho pequeño para conquistarnos. Esa es la salvación. O como diría un profesor que tuve, que habló mucho de esto de la acogida en Madrid, siempre hablaba que la salvación era la acogida. Y yo le di el año pasado y le dije, nunca olvidaré sus clases, don Gerardo, sobre la salvación como acogida. Y me dice, no, ha dado un paso más. Dice, ni siquiera eso, Carolina. La salvación es ser acogidos. Ahí, en el infierno, en la contradicción, dejar que Dios nos visite y que nos acoja. Esa es la salvación. Que en eso que nos duele, que necesita ser salvado, a lo mejor no se va, pero allí dejemos que Dios nos coja en brazos y nos diga, yo lo vivo contigo. Vale, para la reflexión. Dos cosas. Una, despertar el deseo. ¿Necesitas ser salvado? ¿Necesitas salvación? ¿O estás muy bien? ¿No? O sea, necesitas salvación, despierta el deseo. Y segundo, esto sería para vivirlo en la oración, ¿no? No se puede automáticamente hacer, pero deja que Dios visite tus infiernos, tus lugares de salvación. Eso que te duele, que no aceptas, por lo que lloramos.
Deja que Dios lo visite. Deja que Él te acoja ahí. Ser acogidos ahí. Y voy a poner una tercera cuestión. Yo creo que sería bueno reflexionar un poco por qué camino vamos cada uno en nuestra experiencia de salvación. O la de excarnación o la de los puños, ¿no? Porque estamos en Cuaresma, es tiempo de conversión, aunque no estamos haciendo un Jaris de conversión, pero puede ser, ahora la Cuaresma es el tiempo en el que nos preparamos para acoger la salvación de la Pascua. Bueno, pues estamos a la mitad, podemos preguntarnos, a ver por dónde yo me pierdo, ¿no? ¿Por qué camino busco una salvación errada, ¿no? Y no consigo este equilibrio divino-humano de encarnación. Es que dice que di tú y qué digo yo, porque sí, porque es que ahora se pone aquí paseo, pero sí es falso.